Amigos, hoy Tacos Danilú de María Benítez, número 65, ahí a la vuelta del Campesino, nos enviaron estos ricos taquitos. Mira nomás, Apache, mira nomás, quesadillita con su chilito, guarachito, tocino, arracherita y asada. Los pueden encontrar, ya saben, María Benítez, número 65, ahí en el Campesino. Gracias a Tacos Danilú del Chucky. Hermano, pues le vamos a entrar. Muchas gracias. Aquí viene su salsita, todo muy rico y recomendable. Vayan, visítenlo y díganle que nos vieron aquí con Palomo CBD. Gracias. ¿Qué onda, hermanos? ¿Cómo están? Buen día. Nuestro tercer episodio del Nido by Palomo CBD. Hoy tenemos un invitado, la verdad, un orgullo, un gusto tenerlo aquí con nosotros en el programa, que va a venir a platicarnos un poco más de esto de la mente, un poco del CBD, y va a resolver algunas pequeñas dudas que tenemos, hermanos. Es un orgullo para mí presentar a Diego Ruiz, porque no somos 5, no somos 10, somos un chingo de la UDG, egresado de la Universidad de Guadalajara, mi amigo Diego Ruiz, ya maestro. Mucho gusto. Años conociéndonos, hermano. Sí, ya. Desde la escuela, ¿no? Desde que éramos estudiantes. Sí, muchas aventuras atrás, ya tenemos muchos años. Qué bueno que, fíjate que ya después de años tenemos la oportunidad de tener un diálogo, una plática chida de unos temas, pues que en la actualidad te están pegando duro, que es como la ansiedad, el estrés, todo el tema de salud mental, con lo que se viene del CBD, el cannabinoide. Y me agrada que estoy agradecido, pues, que hayas aceptado la invitación, hermano. Él, aparte de ser psicólogo, de tener una maestría y estar muy metido en lo que es la salud mental, es director de una clínica de salud mental, Satori, ¿no es así, hermano? Es correcto. Qué bueno, pero en esto nos va a ir platicando. Empecemos desde el principio, hermano. Platícanos quién es Diego Ruiz, cómo le nace, pues ahora sí, el amor por todo esto de la salud mental, que ahorita nos está agobiando bien machín en el país. Claro, bueno, yo tenía muchas inquietudes, bueno, siempre he tenido muchas inquietudes todavía, y no sabía en su momento qué estudiar, porque había muchas cosas que me llamaban la atención y que todavía, ¿no? Psicología surgió como una de ellas debido a varias cosas. Una de ellas es que yo estuve en grupos religiosos, en grupos del templo, entonces hacíamos encuentros, nos íbamos de misiones, y me gustaba esta parte, por ejemplo, como desde la oratoria, como desde dar algún tema, alguna reflexión, pues impactábamos, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. Entonces, esta idea como de querer ayudar a las personas a través de la palabra, por ejemplo, ¿no? A través de reflexionar, etcétera, se me hizo muy chida. Y a la par coincidió que en estos grupos en los que me tocó desenvolverme, había algunos otros compañeros más grandes que un servidor que ya estaban estudiando psicología, e incluso de repente se invitaba algún psicólogo o algo a dar alguna plática en los propios retiros, y me llamaba como mucho la atención el tema, ¿no? Eso fue una de las cosas. Y me llevó a irme vinculando a la psicología de forma indirecta a través de escuchar algunos programas de radio, empezar a leer algunos textos, ir a algunas conferencias, y los temas me gustaron. Entonces había ahí como dos factores, ¿no? La idea de querer ayudar a la gente a través de la psicología, y la otra es que los temas verdaderamente me gustaban, y eso empezó como a despuntar más a otras cosas que también llamaban mi atención. Y el tercero de los elementos fue que yo siempre he sido como muy curioso para tratar de entender el mundo en el que me encuentro, tratar de entenderme a mí y las personas con las que yo interactúo, ¿no? Incluso con las que de repente veía
Yo recuerdo, por ejemplo, justo platicaba ayer con un compañero del trabajo, a mí me gustan mucho las películas del cine distópico, estas en las que es el fin del mundo y todo, por ver cómo reaccionan las personas, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que la psicología me ayudaba, o podía ayudarme proporcionándome respuestas a dudas que yo tenía, a inquietudes que me llamaban la atención. Entonces fue como el tercer elemento. Yo decía, bueno, a través de esta carrera puedo ayudar a la gente, son temas que me gustan, y además me daban como una utilidad de responder dudas o preguntas que yo tenía. Entonces, y hubo otras cosas ahí chistosas, digamos, que ocurrieron en este transcurso de la duda que yo tenía de si estudiar psicología o no, porque además implicaba salirme de un trabajo que yo tenía y que consideraba como un buen trabajo para mi edad, pero eso fue lo que me llevó a estudiar psicología, ¿no? A grandes rasgos. ¿Y a qué edad te diste cuenta? Yo quiero ser psicólogo, a los 17, 18, estando en la prepa, o desde hecho, ya estando en la prepa, o después, cuando dices, bueno, pues ya ahora sí todas mis canicas, ya busqué esto, ya chequé esta materia, ya chequé esta carrera, vámonos todo con psicología? Las primeras pinceladas creo que fueron en la secundaria. No, pues ya desde porque entonces... sí, aunque yo no sabía bien de qué se trataba la psicología, yo recuerdo que una vez en la secundaria llevaron a un conferencista, es fecha que no sé ni a qué se dedicaba él, aparte de dar las conferencias, pero me acuerdo que saliendo de esta conferencia yo me fui platicando con un amigo a la que era mi casa en ese entonces, y le decía, oye, qué chido, a mí me gustaría hacer eso, ¿no? Y siempre me han echado carrilla que me gusta hablar mucho. Entonces, de repente ahí en la conversación decían, sí, no, tú podrías hacerlo bien. Y desde ahí me quedó como la inquietud. Incluso yo le pedí los datos a esta persona porque nos platicó que daban cursos de locución, justamente. Entonces yo fui y busqué los cursos de locución. Me acuerdo que estaban muy caros y siempre no me metí. Ya me metí a estudiar computación, pero desde ahí, fíjate, ya hubo como un tema. Un roce. Y además ya estaba en los grupos del templo, justamente, bueno, ¿no? Pero entonces ya empezaba como esta inquietud, y ya durante la prepa, digamos, se fue afinando, ¿no? Se fue afinando también por cosas que iba aprendiendo y demás. No, qué chido, qué chido. Yo me acuerdo que nos conocimos cuando estabas en psicología y en Cooks. Así es. Bonito, psicología. Bueno, pues, ¿qué opinas? Otra pregunta que tenemos aquí los amigos de Palomo CBD, acerca del CBD y el estrés, hermano. ¿Qué nos puedes platicar todo lo que está viviendo México ahorita? Yo creo que a partir de la pandemia, no manches, explotó, creo que se dio de alza mucho más todo este tipo de problemas, depresión, subieron los precios, la economía creo que se infló un poco. Pues las personas se infla, más estrés, más problemas. ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Qué nos puedes dar un consejito, aparte de abordarnos de los problemas del estrés y todo? ¿Cómo nos puedes dar un consejito de, a ver, güey, respira, tranquilízate y después piensa, no sé? Claro. Bueno, si quieres primero damos como un panorama de cómo está el tema. Va. Justamente cuando yo entré a psicología no me imaginaba que todo esto iba a cobrar como tanta fuerza y que se iba a volver tan indispensable en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo trabajaba hace unas semanas con un equipo de fútbol, ¿no? Y yo les decía, bueno, todo deportista de alto rendimiento tiene un equipo de psicología que lo apoya, todo buen equipo de lo que sea, de deportes, tiene equipos ya de salud mental. Eso es un tema bien importante, hermano. Bueno, yo, hablando en mi persona, no sé, con los amigos, es un equipo muy importante un equipo de trabajo de salud mental muy importante para apoyar a los deportistas, güey. Imagínate, no sé, el Manchester United, Real Madrid, las Chivas, el Atlas, América, todos ellos cuentan con psicólogos especializados para saber cómo llevar una pérdida o una victoria, no se les suba, o cómo funciona esto. Claro, son varias cosas. Hacemos un paréntesis. En el caso del entrenamiento mental, que es la parte, digamos, psicológica que hace un profesional de la salud mental con los deportistas de alto rendimiento, sobre todo, un deportista de alto rendimiento requiere mucho apoyo, ¿no? Porque es muy complejo lo que hace. Incluso puede prepararse meses para una competencia de minutos o segundos, ¿no? Entonces se requiere de trabajo en diferentes niveles. Por ejemplo, hay un trabajo médico o físico que llevan a cabo, por ejemplo, terapeutas físicos, los médicos del equipo, etcétera. Hay un trabajo que es táctico, que tiene que ver con el director técnico. Hay un trabajo que es de entrenamiento, que lo lleva precisamente el entrenador del equipo, y hay otro factor que es el mental y el emocional, que es ahí donde entra por ejemplo,
Hay varias destrezas o competencias mentales que tiene que tener un deportista. La primera de ellas y la más esencial que todo deportista de alto rendimiento debe tener, si no, no es de alto rendimiento, es la confianza. ¿Sí? El tener la confianza para llevar a cabo su labor, enfrentar bien un partido, etcétera. Hemos tenido casos, incluso a mí me han pedido que trabaje con algunos jugadores porque se daba el tema de que preparaban, por ejemplo, en fútbol, ¿no? Ajá. Que es un poco lo que más he trabajado. Salía un chavo que era aparentemente muy bueno para jugar, había una oportunidad de llevárselo al extranjero, pero luego se regresaba. Porque se siente inseguro por temas que son muy válidos, ¿no? Así es, la nostalgia, etcétera. Y entonces de repente hasta los propios preparadores de los chavos se cerraban las puertas en el extranjero con algunos clubes y todo, ¿no? Entonces son algunas cosas, por ejemplo, aparte también de la gestión de las emociones. Yo le decía, no es lo mismo que salga un jugador con miedo, uh-huh, que salga un jugador a un partido con confianza o que salga enojado. El desempeño no va a ser el mismo, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que van a dejar de sentir sus emociones, eso es imposible, pero sí que sepan manejarlas de tal forma que incluso les beneficien, ¿no? Por ejemplo, en las clases, en los cursos que damos sobre inteligencia emocional, cuando hablamos del tema del enojo, yo pongo un video de Zidane cuando le da un cabezazo a otro jugador, que lo provocan, le hacen un insulto sobre su mamá y su hermana, que no voy a decir aquí, y entonces él se enoja y le da un cabezazo y lo expulsan y Francia pierde la final de la Copa del Mundo, ¿no? Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si esa energía, porque el enojo nos da energía, la hubiera canalizado en el juego? Y en vez de un cabezazo hubieran sido goles. Te aseguro que los goles le dolían más que el cabezazo. Porque además, si el objetivo del rival era desestabilizarlos, pues lo logró. Fíjate, perdón que te interrumpa, estaba viendo también ahorita que tocas ese tema del cabezazo de Zidane, estaba quemándome el documental de Beckham en Netflix, güey, donde juega Inglaterra, Argentina, también en la semifinal, güey. Entonces, están en putiza al Beckham, lo tiran, no lo dejan hacer nada. El Cholo Simeone, que es ahorita entrenador del Atlético, güey, lo tumba, cae, y Beckham se sale, pues, que no aguantó. El vato dice, ¿sabes qué? No aguanté el coraje, tenía que desquitarme. Pero el güey solamente levanta el pie, está tirado en el campo, levanta el pie, y el Cholo Simeone se tropieza, pero bien leve, y ¡pum! Se cae y exagera. Se cae, se da para atrás. El árbitro compra la falta, y expulsan a Beckham. Y todo su país, güey, a la verga, Beckham no sirve, esto, no sabe controlar emociones y todo. Y pasan los años, que es lo que me sorprendió mucho, es que pasaron los años, entrevistan al Cholo y dice, la verdad es que yo exageré, yo ni me tocó como para caerme. No manches, güey, le aventaste un pinche estrés, le aventaste un problema psicológico a un cabrón por años, nomás por dejarte caer, güey. Claro, a veces sin entender que también son humanos, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Son figuras, obviamente, pero no dejan de ser humanos y todos tenemos un punto de quiebre, ¿no? Ajá. Y volviendo un poco al tema de la salud mental, ha cobrado cada vez más relevancia. Por ejemplo, las instituciones educativas, toda buena institución educativa tiene que tener por lo menos un psicólogo, una psicóloga, ¿no? Y tú decías lo de la pandemia, pero ya antes de la pandemia, el tema de la salud mental era un grave problema. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya alertaba desde el 2017 que la depresión se estaba posicionando como la enfermedad más discapacitante en el mundo, ¿no? El tema del estrés y la ansiedad, bueno, también son problemas muy frecuentes. Nuestro país no era la excepción. De hecho, también antes de la pandemia se puso en marcha una norma que era una norma oficial mexicana, la 035, que tiene que ver con factores de riesgo psicosocial. Porque ¿qué se dieron cuenta en México, pero también obviamente en el extranjero, ¿no? Que muchas instituciones, ya los principales motivos de ausentismo, de faltas, de errores, etcétera, tenían que ver con problemas de salud mental y no con problemas de salud física, que además interactúan, o sea, no lo podemos separar totalmente, ¿no? Pero entonces, eso, por ejemplo, en las empresas, en las organizaciones, está provocando pérdidas millonarias, ¿no? Incluso se sabe ya lo que se llama APDs, que son años perdidos por discapacidad. Y entonces, creo que la OMS decía en uno de sus últimos informes, el del año pasado, si mal no recuerdo, que de cada 6 años perdidos por discapacidad, creo que en promedio 2 son por problemas de salud mental. O sea, de por cada 6 años que se pierden, 2 son de salud mental, y los otros los divides en muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces ya era un problema muy grande la salud mental. Temas como el suicidio también son muy fuertes, y lo que hizo la pandemia fue acrecentar y agravar un problema que ya estaba, que lamentablemente no se le hacía mucho caso. Y lo que nos dice, por ejemplo, los datos de la pandemia, por ejemplo, aquí en Jalisco, el primer año de la pandemia, según el Instituto Jalisciense de Salud Mental, las llamadas a las líneas de emergencia
que la intervención en crisis, etcétera, se incrementaron en un 500%. No, man. ¿Sí? Otra de las cosas es que durante el primer año de la pandemia hubo 100,000 millones más de casos de trastornos mentales, sumados a los que ya existían. En el caso, por ejemplo, también de lo que provoca en materia de salud mental, que todavía se está midiendo el impacto, lo que decía un epidemiólogo estadounidense es que la pandemia por COVID-19 tenía como varias olas, que eran 4 olas, describía él, de afectación. Es decir, el primer impacto tenía que ver con los que se infectaban directamente por COVID y fallecían por complicaciones y demás. Eso ya era un problema. Pero iba a afectar en otros niveles. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, cuando se empieza a dar la pandemia, muchos sistemas de salud o instituciones de salud empiezan a redirigir esfuerzos, empiezan a abrir áreas COVID, cierran otras áreas, especialistas de otros servicios se iban a atender temas de COVID, y entonces esto dejaba desprotegido a personas que tenían otros padecimientos. Se postergaban estudios, procedimientos, etcétera. Entonces, bueno, total, la cuarta ola, que iniciaba prácticamente a la par del COVID, porque ya desde los nervios de va a llegar, ya estaba generando algo, ¿no? Pero la cuarta ola de afectación del COVID iba a ser la de la salud mental, que dicho sea de paso, su duración iba a ser mucho más larga. Y es en la que estamos. Obviamente también hay un tema socioeconómico que yo no soy experto, no voy a meter, pero los efectos de salud mental de la pandemia van a seguir todavía mucho tiempo. ¿Cuánto es lo que se estima que puede llegar como que a normalizar todos los estragos de salud mental que dejó la pandemia? ¿Como en cuánto tiempo crees que por lo menos se reduzca un poco? ¿O no hay? Dudo que haya una respuesta más o menos precisa, porque va a depender mucho, ¿no? Depende, por ejemplo, de los países, ¿no? Hay países que tienen iniciativas en materia de salud mental y bienestar más fortalecidas. Yo creo que en nuestro país nos vamos a tardar mucho, porque te voy a platicar algo que es bien grave. La brecha en materia de salud mental en México, antes de la pandemia, ¿qué significa la brecha de salud mental? Que el tiempo en que una persona es medio identificada, recibe un buen diagnóstico y recibe atención, en México es de más de 10 años. O sea, la brecha en materia de salud mental en México se calcula en 14 años. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona ya por fin va a atención es porque ya está súper deteriorada, porque ya lo corrieron del trabajo, porque ya se divorció, porque ya tuvo un chorro de broncas, por no decir más feo, y entonces ya hubo incluso deterioro físico y mental. Ya te atiendes hasta el último. Exactamente, además del estigma que hay, que luego lo asociamos con debilidad, que no hay servicios de salud. O sea, si el sistema de salud en México es insuficiente, en salud mental es prácticamente inexistente. Oye, hermano, ahorita que tocas ese tema, ¿cómo ves tú? ¿Se está quitando el estigma de que más hombres atienden de salud mental? Como lo comentas, antes estábamos, yo creo que sumergidos en de el hombre no puede pedir ayuda, el hombre demuestra una debilidad cuando acude al psicólogo o acude a platicar sus problemas. Ya la sociedad como que lo ve como que así. Bueno, yo percibo eso. Ahorita no sé tú cómo lo ves. Sí, hay más gente masculina que va y se atiende, que dice, güey, ya no puedo, el jefe me trae en putiza, la familia, esto, y ya va y se atiende, ya pone su salud mental en primera instancia. No creo que en primera instancia, pero afortunadamente ya hay más apertura. Y esto tiene que ver con muchos fenómenos. Mira, por ejemplo, el otro día llevé a mi sobrino, ¿no? Ya hace unas semanas, pues, hace un par de meses, llevé a mi sobrino a ver la película de Spider-Man, esta nueva que salió. Y hay una escena en la que el Spider-Man está platicando con su papá, que es policía, sin que él sepa que es Spider-Man. Y el policía le empieza a platicar cosas de su hijo, y entonces le dice, oiga, ¿y quiere hablar de eso? Porque yo sé que su generación no hablaba mucho de salud mental. Esa escena a mí me llamó mucho la atención como psicólogo. Y a las semanas vi la de Flash, esta última que salió, y también hay una escena en la que Flash rescata creo que es una doctora o algo así, y al final le dice, acaba de vivir algo muy estresante, le recomiendo que vaya con un especialista de salud mental. Entonces me llamó la atención cómo incluso en películas animadas o de superhéroes ya se está tocando el tema, porque lamentablemente se ha convertido en un problema muy grave e innegable. Creo que no todo lo de la pandemia fue malo. Me parece que una de las cosas buenas, entre comillas, es que puso en la mesa el tema de la salud mental, ¿no? Ha ido cambiando. Todavía hay mucho estigma, sobre todo en el tema de los hombres. Y aquí hay un factor que es bien importante, que es el del machismo, ¿no? No me quiero meter en debates que no corresponden a este espacio, pero por ejemplo decía un doctor de la UNAM, José Luis Sánchez Sosa, que en México los hombres se mueren más por machistas que por las enfermedades. El machismo contribuye a muchos problemas de salud, problemas cardiovasculares, etcétera, pero también obviamente a los temas de salud mental.
Nos han enseñado que los hombres no lloran, que hay que ser feos, fuertes y formales, y algunos nomás somos feos y medio formales, ¿no? Pero eso, este estigma de no llorar, de aguantarse, etcétera, que es parte de lo que yo trabajo con, por ejemplo, con deportistas, con bomberos, con policías, genera muchos problemas para su salud mental. Y como dato está, por ejemplo, el tema del suicidio. Sí. Que los suicidios en hombres son mucho más. Son 5-1 en comparación de las mujeres, aunque ellas lo intentan más. Y una de las estadísticas que es de miedo es que en México aproximadamente al día 19 hombres se quitan la vida. ¿Por día? Sí. No mames, no, está cabrón. Y esto tiene que ver con la cultura y tiene que ver con el machismo. Por eso ahorita se está hablando cada vez más, afortunadamente, de nuevas masculinidades, etcétera, ¿no? Y entender que hablar sobre los problemas que tenemos, sobre lo que sentimos, no nos hace débiles. Al contrario, o sea, es parte de nuestra naturaleza y trabajar en eso nos potencia, ¿no? Nos va a potenciar en vez de hacernos débiles. Sí, ¿no? sí, el conocerte, ¿no? El conocerte en entender de que, pues, si tienes un problema, está bien platicarlo, ¿no? Claro. Y es cuando a veces decías, no, pues ¿para qué platicas? ¿Para qué esto? Mejor trágatelo, no te van a ayudar, no te van a solucionar. Pero yo pienso que el platicar o el hablar es como una válvula de escape, ¿no? Como las de ollas de presión, que están verguísimas. Justamente. Y ya nomás hablas de algo que te está incomodando, te está molestando algo, o que algo que traes te liberas. lo platicas y ¡pum! Verga, güey, hasta sientes que se te cae un peso encima. Claro, de hecho eso que acabas de decir es una analogía muy buena que yo la utilizo, ¿no? O sea, ¿por qué incluso, por ejemplo, el tema del suicidio, los hombres usan métodos tan contundentes? Porque llega un punto en el que todos tenemos un punto de quiebre. Sí. Y entonces llega un punto en el que por no sacarlo nos quebramos, y es lo que platicamos ahorita como fuera de la grabación, ¿no? Que las mujeres afortunadamente sí se permiten más pedir ayuda, compartir, etcétera. Y esto es muy muy importante, ¿no? Entonces hay que saber en qué momento. Yo les digo, por ejemplo, les decía a los futbolistas, ¿no? Que es una intervención que tuve recientemente, por eso la cito. Yo les decía, es que lo peor que puedes hacer cuando traes algo es decir que no traes nada, porque además lo estás intensificando. Y yo les decía, no manchen, o sea, afortunadamente ha cambiado. Por ejemplo, ahorita decías Beckham, ¿no? Beckham cambió muchas cosas, fue como el primer, ¿cómo le llaman? El sex symbol, ¿cómo le...? Bueno. De futbolista popstar. Ajá, yo les decía, por ejemplo, a ver, Messi va a terapia. Y yo les decía a estos chavos, a ver, si Messi, que es Messi va a terapia, porque ustedes no, si traen algo, piden ayuda. Porque además, parte de entender los problemas de salud mental es entender, a ver, si yo tengo un problema de salud física, que a final de cuentas les digo, está conectado, pero bueno, o me duele el diente, ¿qué hago? Voy y me lo trato con un especialista. Pues con la salud mental es lo mismo. Es un problema de salud, no es un problema, no es debilidad. Si tú tienes un problema de salud mental, ve con un especialista, como irías con cualquier otro especialista para otra cosa. Incluso habría que hasta como celebrarlo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si estás tú malo? Y yo te digo, güey, pues ve al dentista, ¿no? O vea que te chequen, etcétera. Y pareciera que con la salud mental es hasta como un insulto a veces, ¿no? A veces uno lo toma así como que, ¿qué me estás queriendo decir? Pero no, que estoy loco, y pues claro que no. Sí, hay muchas personas que lo toman así como que mal, pero no, güey. Para nada. Además, mira, te voy a platicar ahora que lo de las anécdotas chuscas, ¿no? Sí, dale. Hace poquito me tocó dar una masterclass, no voy a decir en dónde, pero fue afuera de una casa muy famosa en Jalisco, y me preguntaban, yo hablaba sobre la salud mental, y uno de los reporteros, que luego, pues, por sacar la nota o los encabezados, me preguntaba que qué le diría yo a cierto gobernante, que no voy a decir ahorita cuál es, para que fuera el psicólogo, ¿no? Y con la intención de ahí como meter jiribilla. Entonces yo le dije, mira, yo le diría lo mismo que le digo a cualquier persona, que la terapia es canasta básica. Y de hecho, las personas que más aprovechan la terapia no son las que tienen un trastorno, somos los que no, porque nos ayuda a ser más felices, nos ayuda a ser más productivos, nos puede ayudar a muchas cosas, ¿no? Se puede dar como terapia, ahorita que tocas eso de que las personas que están bien, que hasta el momento no tienen un trastorno o algo, puedes ir a terapia para prevenir en un dado caso que llegues a tener un trastorno o algo así, o no se previene, simplemente pum, te puede explotar el trastorno o algo así. Sí se puede prevenir mediante el desarrollo de algunas habilidades o conocimientos, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo no tendría que esperarme, lamentablemente en nuestro país no hay cultura de la prevención para muchas cosas. O sea, yo no tendría que esperarme a traer un estrés que ya me esté provocando taquicardias o que ya me haya provocado una úlcera para ir, ¿no? Porque un psicólogo te puede ayudar, ¿no?, a manejar tu estrés en el nivel que sea, más básico o más alto, a través de algunas técnicas de respiración, a través de técnicas mentales como la imaginería, o un psicólogo te puede ayudar también a comunicarte mejor,
con la timidez social. Un psicólogo te puede ayudar, por ejemplo, también a ser más optimista, a ser más creativo, a tener una mente más abierta. O sea, los psicólogos podemos ayudar a la gente en muchas cosas. Incluso, mira, hay un modelo de terapia que se llama modelo cognitivo-conductual, y que un aspecto importante de este modelo es el entrenamiento en habilidades sociales. Por ejemplo, pues yo soy muy tímido con las mujeres, ¿no? Entonces a lo mejor yo podría ir a terapia para que me ayuden a entrenar mis habilidades sociales y mejorar mis interacciones con las mujeres. Y no necesariamente implica un trastorno. O sea, el psicólogo nos puede ayudar a muchas cosas. No solo a reparar o arreglar cuando ya tenemos algún trastorno, sino nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida. Exacto, que es un factor lo que queremos también, importantísimo. Palomo CBD. Estamos mejorando tu calidad de vida. Claro. Que estamos muy cabrón. Oye, Sí, hermano, claro. ¿a partir de qué años recomiendas que un niño puede ir a atender psicológicamente? ¿Desde qué años ya puedes ir no sé, yo tengo, un decir, mi hijo de 5 años, pero no me gustaría que creciera con ansiedad o temores o desconfianza en él? ¿Puedo ir ya fomentándole estar llevándolo con un psicólogo o algo? ¿O se da este primer paso hasta cuando ya tiene una cierta edad? Hablando de niños, pues, no sé. Depende. Depende. Mira, es cierto que hay personas que pueden tener algunas vulnerabilidades genéticas, así como a lo mejor cierta predisposición a padecer algunas cosas, ¿no? Pero es difícil saberlo. De hecho, la mayoría de los trastornos mentales son diagnosticables a partir de la adolescencia. ¿Qué sí puedes hacer? Mira, más que terapia, ¿no? Que también se pueden trabajar algunos aspectos como potenciar la autoestima del niño, etcétera. Más que terapia, yo recomendaría algunas cuestiones de psicoeducación. Mira, por ejemplo, en la clínica, nosotros ahí estamos asociados con unas compañeras que tienen una escuela de educación emocional que se llama Jacaranda. Y entonces ellas, para chiquitines como un niño de 5 años, les enseñan a desarrollar la inteligencia emocional. Que la inteligencia emocional se convierte en un factor de protección sumamente importante para manejar el estrés, para para mayor confianza en uno mismo. O sea, las competencias socioemocionales, que son diversas, te ayudan para muchas cosas, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con el autoconocimiento, pero también te ayudan a regular las emociones. Por ejemplo, esas clases, este entrenamiento va a prevenir que un niño, por ejemplo, sea como muy, ¿cómo se llama? Muy berrinchudo, por ejemplo, ¿no? Pero hay más que un proceso de terapia, yo recomendaría un proceso de psicoeducación, ¿sí? De hecho, los cambios ahora en materia de salud mental a nivel internacional es que ya no se construyan más hospitales psiquiátricos, que ya la gente no esté encerrada, institucionalizada, que se atiendan desde su casa, que se atiendan en la comunidad, porque los principales problemas de salud mental que tenemos en el mundo, de hecho en México los principales son la ansiedad y la depresión, igual que en muchos otros lados, se podrían atender o prevenir de manera comunitaria, desarrollando, por ejemplo, habilidades hasta para pedir ayuda incluso, ¿no? Hasta para pedir ayuda. Pero el desarrollo de habilidades y de hasta entender nuestro funcionamiento, que creo que al final vamos a platicar un poquito de esto, pero mira, yo el otro día fuimos a dar una conferencia ahí a Los Altos y veníamos en el camioncito de un amigo que traía cargado de libros, y se nos reventó una llanta. Tuvo que hacer una serie de farmañas ahí, para arreglarlo, cambiar una llanta de atrás porque tenía doble, etcétera, que no cualquiera, ¿no? Sí. ¿A qué va este comentario que puede parecer fuera de lugar? Mira, si yo me quedo en la carretera, yo no puedo arreglar mi carro si no sé cómo funciona. Lo mismo ocurre con nuestro organismo. Tenemos que entender cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cuerpo y también cómo funciona nuestra mente. ¿Para qué? Para saber ayudarnos, incluso para utilizarlos de manera más óptima. ¿Qué pasa con el tema del estrés? Hay un área de la medicina que se llama medicina darwiniana. Está bien interesante esto. Y hay un libro de Jorge Campillo que se llama El mono estresado. Entonces, este libro, o la medicina darwiniana, ¿qué dice? Darwiniana viene de Darwin, de la teoría de la evolución. Dice que muchas de las cosas que nos provocan problemas de salud es porque utilizamos nuestro cuerpo de una forma diferente a la que está diseñada. ¿Sí? Por ejemplo, no dormir las horas que tenemos que dormir, que el estrés dure más de lo que debería durar. El mal pasarte. Entonces, lo que dice este libro es que si tú sabes cómo funciona tu cuerpo, puedes prevenir niveles altos de estrés o que el estrés afecte a tu salud. Incluso lo puedes aprovechar. Te decía yo, el estrés es como tomarnos un Red Bull que te va a dar energía para hacer frente a algún reto, algún peligro o algo, porque también nos pueden estresar cosas que nos agradan, ¿no? Nos pueden estresar cosas que nos agradan. Por ejemplo, una competencia deportiva puede estresarnos y ese estrés puede ayudarnos. Lo malo es cuando dura mucho. Ahí fíjate, me sale una duda. Cuando un estrés se usa para bien, como cuando
cuando vas a una competencia es un estrés, pero yo lo he escuchado en ciertas ocasiones que dicen, no lo manejan como si vengo estresado, pero por algo emocionado, ¿no? Sino dicen, vengo excitado. Vengo excitado por la competencia. Es como cuando ya lo manejan como un estrés, pero ya enfocado para algo bien, ¿no? Claro. Okay. De hecho, mira, hay algunos autores, aunque de repente ahí se pelean, así es la ciencia, que dicen que hay dos tipos de estrés, ¿no? Uno es un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés positivo se conoce como eustrés. Eustrés. El prefijo eu es como la eutanasia, el buen morir. Entonces, este eustrés es un estrés que nos ayuda a afrontar los retos, que nos da energía, que nos ayuda a mantenernos enfocados, dilata nuestra pupila, etcétera, ¿no? Incluso hay gente que dice, órale, yo trabajo mejor bajo presión. Por ejemplo, Chavita, que es un gran amigo que tú también conoces. Sí. Saludos a Chavita. Compañero de la oficina. Él el otro día, de repente, es muy brillante. No nomás el otro día, siempre es muy brillante, pero a veces le piden algunas fichas de algunos temas. Y entonces él varias veces me ha dicho, Diego, no sabes cómo me gusta de repente, incluso trabajó en medios de la universidad, dice, no sabes cómo de repente cuando algo que me piden una ficha de algún tema que pasó y sí le da como el estrés, pero se pone y se emociona y la saca, ¿no? Entonces digamos es un estrés positivo, que es cuando se canaliza bien. Aquí también entra en nuestra mentalidad. Y hay otro estrés, el distrés, que es este estrés negativo. Uno es eu y el otro es dis. Ajá. Okay. Que bueno, a final de cuentas, lo que va a influir en que el estrés afecte nuestra salud física o mental es, por ejemplo, qué tanto dure y qué tan intenso sea, ¿no? O sea, hay algunos autores que dicen que debería durarnos aproximadamente 90 minutos. Si yo noto, pero para esto tengo que conocer mi cuerpo y mi mente, si yo noto que sigo estresado, aunque ya salí de esa bronca, aunque ya pasó lo que me lo estresó, tendría que darme cuenta, que sería el primer paso, y hacer algo para relajarme. Y relajarme no es no hacer nada. Eso puede ayudarte. No, relajarte implica hacer algo para que recuperes el nivel de tranquilidad. En estrés tienen que hay algo que se llama sistema nervioso. Y el sistema nervioso que funciona cuando estamos relajados, como estamos ahorita tú y yo así a gusto, el que funciona es el sistema nervioso parasimpático, que tiene que ver con la digestión, actividad sexual, etcétera, ¿no? Cuando estamos estresados, el que se activa es el simpático, y desactiva las otras funciones. Cuando se pone activo. Así es. Entonces, cuando yo duro mucho tiempo, tengo que hacer algo para desactivar el sistema nervioso simpático. No basta con no hacer nada. La mayoría de las veces tendríamos que hacer algo para volver a reencender, digamos, el funcionamiento normal, o recuperar el funcionamiento normal de nuestro organismo. Ahí es donde entra, por ejemplo, hacer ejercicio, tomar alguna sustancia que me pueda ayudar en algunos casos, siempre y cuando esta no sea maléfica al organismo. Respiración, todo también. Respiraciones profundas, algún ejercicio mental, hablarlo con alguien. Las cosas que te dan de las pelocitas, ¿eso es recomendable? Sí, puede servir. Es que cada quien, precisamente, mira, yo lo que les recomiendo a mis pacientes, a mis alumnos o en las conferencias es, uno tendría que entender primero cómo funcionan las cosas que nos pasan, por ejemplo el estrés, qué es, cómo funciona el estrés, o las emociones, ¿no? Primero entender cómo funcionan de manera general y en promedio, pero luego también cómo pasa eso en mí, porque las reacciones de estrés tal vez en ti van a ser diferentes que en Chava que mencionábamos, o en mí, o en mi mamá, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, tal vez en mí me llamó mucho la atención cuando hacía lo del peso encima. A mí, por ejemplo, el estrés así se me manifiesta, como tensión muscular, ¿no? Como esta sensación de que estás cargando muy pesado. Hay personas que no, hay personas que les duele la cabeza. A mí no me duele la cabeza. Hay personas que les da colitis, gastritis, etcétera. Les suda la mano. Entonces, depende qué te pase a ti. Entonces, es importante saber cómo funciona esto que nos pasa y cómo funcionamos nosotros ante eso que nos pasa, para poder tomar medidas o utilizar alguna estrategia, ¿sí? La que tú quieras usar. Hay algunas que nos benefician, algunas que nos pueden perjudicar, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ante el estrés pues pistea, ¿no? Sí. Y eso pues aparentemente sí es un inhibidor del sistema nervioso, pero pues va a traer otras consecuencias, ¿no? Ahora, pues todo en exceso es malo, ¿no? No quiero satanizar nada. Lo malo la mayoría de las veces son los excesos. Que sí hay otras estrategias más benéficas, sí, claro, como el ejercicio, ¿no? El ejercicio nos ayuda con el estrés y además nos va a traer otros beneficios, tanto físicos como mentales, nuevamente. Incluso sabe que el estrés es un antidepresivo natural. Fíjate, que genera endorfinas. Fíjate que a mí algo que me sorprendió mucho ahora que estaba ahí en Canadá. Canadá es también uno de los países, bueno, Vancouver en especial, es un estado en British Columbia, es
de los que tienen más suicidio dentro de Canadá. De hecho, a mí me tocó ver cuando un asiático, yo estaba esperando el tren, el SkyTrain, en Brentwood, todavía me acuerdo, en Brentwood, la estación de Brentwood, saliendo de trabajar a las 3 de la tarde. Para esto ya son como 620 y tantos días donde no hay sol. De 7 de la mañana sale un rayito de luz, pero siempre está nublado, siempre está lloviendo. Entonces de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde hay luz, no hay sol, pero hay luz. Después de esto, pum, se hacen como las 11 de la noche, carnal. Está todo, te vas de noche, regresas de noche y todo. Te estaba esperando el tren, güey. Y un asiático, güey, alrededor de 20, 26 años, joven. Viene el tren, güey. Yo estaba a 5 metros de mí, pum, le brinca, güey, brincó a las vías. Pasa el tren y tras, güey, pum, se lo lleva. Ahí no me acuerdo, se me pone chinita todavía. Y no, habíamos más personas ahí. Nos quedamos así de, no mames, qué pedo. Y, güey, lo peor, el vato obviamente pues intentó suicidarse, güey. No creo que le haya gustado, no sé si lo logró, te voy a decir esto, porque después a los 2-3 segundos, güey, minutos, empezamos a escuchar help, help, help. El vato seguía vivo, güey. O sea, no mames, qué culero para él, qué culero todo lo que lo llevó a hacer esto. Y yo es cuando me empiezan a decir, güey, es que aquí en Canadá y en Vancouver se suicidan mucho las personas, dicen, porque no hay sol, dicen. Sí, no te da esa energía, el sol te ayuda, güey, sales acá feliz y todo. Entonces no hay sol, la banda se deprime, la lluvia se deprime. Es muchas personas que no están con su familia, eso les deprime y pues hay la opción de suicidarse, güey. Claro. Entonces, me doy la tarea, güey, me preguntan, bueno, yo pregunto, les digo, güey, ¿qué es lo que hace aquí las personas para mantenerse ocupadas? Pues, güey, diario sales y está lloviendo, trabajando. Entonces me dicen, güey, se usa pues, el CBD, güey, para relajarte, para empezar a disminuirte el estrés, la ansiedad, el dejar de pensar cosas que no debes de pensar. Y más aparte el ejercicio, me dicen. Y sí es cierto, todas las personas allá las ves corriendo, güey. Incluso bajo la lluvia, pues su ropa, su jacket para la lluvia, deportivo, y se ponen a correr, güey. Que es como liberan, pues, toda esta ansiedad, todo este estrés. Ojalá, bueno, ya se está tomando más medidas aquí en Jalisco, que es donde estamos. Donde yo ya veo también las personas que dicen, güey, la neta, ya están cayendo como que en la realidad de que tienes que hacer ejercicio, tienes que liberar el estrés. Muchas personas no saben cómo, tal vez algunos no acuden también con los terapeutas correctos por el miedo de que, bueno, yo he platicado con muchos amigos, me dicen, güey, y si yo voy y me abro con el psicólogo, él puede platicar esto que yo le cuento a alguien más. Claro, bueno, hay varias cosas. Justo lo que decías se llama trastorno afectivo estacional y tiene que ver, digo, nosotros seguimos siendo parte de la naturaleza. Hay algo que se llama cronobiología que tiene que ver con los ritmos y todo. Y efectivamente la luz solar nos da vitamina D y otras cosas. De hecho, parte de los tratamientos cuando hay este trastorno afectivo estacional suele ser exponer a las personas en ciertos tipos de luz especial, fíjate, ¿no? Pero bueno, con respecto a lo que está ocurriendo aquí, sí, ha habido más conciencia entre algunas cosas. Por ejemplo, ya esto de los gimnasios de 24 horas y todo, son una respuesta que incluso las personas que tienen mucho tiempo trabajando, pues requieren a veces en horarios muy particulares, ¿no? Con respecto a lo de platicar con un especialista, fíjate que entiendo que a muchas personas a veces pueden sentirse vulnerables al compartir lo que traen dentro, hasta aquellas cosas que les preocupan, etcétera, y es normal. Sin embargo, la diferencia de compartirlo con un psicólogo o con cualquier otra persona es que además de que te sabe escuchar, vas a saber orientar tu proceso. No solo es un proceso de escucha normal, ¿no? Como a veces se cree. No nomás es platicar. La psicoterapia es algo más complejo. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros nos regimos bajo un código ético en el cual nos indica que tenemos que guardar el principio de confidencialidad, como los médicos y como los abogados. Sí. Es decir, lo que tú le digas a un psicólogo va a quedar entre ustedes. Queda en un proceso terapéutico que se convierte en un entorno seguro, ¿no? Y la intención del psicólogo de escuchar y de preguntarte, profundizar en algunos temas, no es por chisme, es como a veces de repente algunos memes lo hacen ver, ¿no? Es para entenderte y proporcionarte la mejor ayuda posible. Pero los psicólogos no lo vamos a divulgar, no lo vamos a publicar. O sea, si alguien lo hace estaría cometiendo un delito y lo puedes demandar, ¿no? Porque nosotros trabajamos bajo el principio de confidencialidad.
Bueno, pues para los amigos ya saben, no tiene nada de malo ir a platicar sus problemas. Al contrario, tiene muchas cosas de buenas. Así es, no crean que van a ir a compartir sus experiencias, sus problemas o algo y el psicólogo ya va a estar ahí poniéndolo en el grupo. Claro. Para nada, hay que perder ese miedo, ese estigma de que no, y si lo cuentan, y si esto, es que no me gusta compartir, no me gusta abrirme porque se pueden burlar, se pueden acabar, güey. El psicólogo es tu amigo, el psicólogo está para apoyarte. La verdad es que sí se agradece cuando una persona se interesa en tu salud mental y en tu bienestar, güey. Porque te vas sintiendo, vas sacando las piedritas que traes cargando en el costal, güey. No, tal vez no todo de putazo, pero ya vas diciendo, hoy me abrí con este problema que tenía, nadie me había escuchado, y tú ya como psicólogo nos das una recomendación. Claro. Dices, güey, puedes tratarlo por este lado, ¿no? Porque además es un proceso, mira, luego a veces hay gente que dice, es que yo fui, pero ya no voy porque no me sirvió. Oye, pero fuiste a una sesión, o sea, es un proceso. ¿Cómo esperamos que algo que tienes años sin trabajar, guardado, que te genera muchos problemas, pues se resuelve en una sesión de 45 minutos, una hora? Pues es imposible, ¿no? Sí. O sea, ni con medicamento. O sea, la psicoterapia es un proceso. Dependiendo el enfoque del terapeuta y también lo que tú traigas, pues esto puede durar más o menos sesiones, pero es un proceso. Es cierto que a veces hay sesiones de las que uno sale más aliviado, sí, claro. Hay otras que no tanto, porque también pues hay procesos en los que se tienen que confrontar cosas que traemos, ¿no? Ajá. Y pues sí, podemos sentir, pero es parte del proceso de sanar. ¿Sí? Es como una herida física. O sea, si yo nomás le pongo un curita, pues a lo mejor medio me puede, pero no lo va a aliviar y al rato se me puede infectar. Y entonces a veces pues me tienen que lavar y me va a doler, dentro, pero porque es un proceso de sanación. Para sacar la pus. Y a veces en lo psicológico ocurre un poco así, pero no, siéntanse con toda confianza. Además, tal vez está mal que yo lo diga y no lo digo tal vez tanto por mí, pero los psicólogos estudiamos mucho y de muchas cosas para poder precisamente prestar un servicio y ayudar a las personas. De calidad, un servicio chingón. Claro. Oye, hermano, yo pienso que tenemos pues mucha... amigos que nos ven de diferentes edades, todo. Si alguien, un adolescente, güey, en la prepa, güey, no sé si cada prepa cuente con un psicólogo o algo en nuestra benemérita Universidad de Guadalajara, pero si un estudiante, alguien, ahorita que se está dando mucho de lo de ley y todo eso, de que no saben cómo ellos se identifican y quieren una guía o algo para no cagarla, no sé, por ser una guía, güey. Pues tendrás dónde acudir, algún número para estudiantes o no sé, para la edad que se puedan acercar. Bueno, ahí hay como varias respuestas que podemos dar en diferentes aristas. Sí. Una de ellas es la Universidad de Guadalajara, sobre todo a través de las prepas, cuentan con un área de orientación educativa, donde en la mayoría de los casos hay alguna psicóloga o algún psicólogo por lo menos. El detalle es que como Universidad de Guadalajara somos una institución educativa, no somos la Secretaría de Salud, entonces no contamos con servicios clínicos propiamente, que bueno, hay orientadores u orientadoras educativas, etcétera, que gracias a su perfil, a sus propias iniciativas, etcétera, pueden ayudar a orientar a las chicos, chicas, etcétera. En algunas de las cuestiones sí se llega a dar, ¿no? Te pregunto ahora esto porque muchas veces yo fui adolescente, güey, entonces mis papás me tocó que los dos trabajaran. Entonces, a veces uno, y luego fui hijo único, güey, entonces uno a veces dice, ¿habrá dónde puedo arrimarme pues a esto de la salud mental? Claro. Que te den un hincapié. Bueno, un poco puede ser esto. Y ya de repente ahí lo que hemos hecho, por ejemplo, son algunas alianzas estratégicas con el Instituto Jalisciense de Salud Mental, precisamente o tenemos algunos directorios de servicios, ¿no? Ahora, el tema que dices, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de género, que ahorita está y es bastante complejo, te puedo decir algo, ¿no? Se acaba de hacer una investigación en la Universidad de Guadalajara sobre el tema de la diversidad, en el que encontramos cosas de todo tipo, unas muy interesantes, unas un tanto graves, otras me parecen buenas, pero justo a un servidor lo acaban de incorporar a una mesa de trabajo donde estamos analizando los resultados de esa investigación y vamos a crear varios productos, entre ellos un libro, y vamos a hacer un manual que pueda ayudar al personal educativo a orientar al menos de manera básica estas cosas. Oye, qué chingón, eso está eso sí, es claro. Lo que me interesaba, güey, qué de buen pedo, güey. Sí, claro, eso por un lado. Por otro lado, ya digamos, en la parte externa, ¿no?
Al menos nosotros en Satori tenemos servicios amigables para estudiantes en los cuales con su credencial les ofrecemos una tarifa más accesible, y también tenemos especialistas en el área de la diversidad. Si alguien, porque no todos lo trabajan o no todos lo trabajamos. Yo no soy especialista en temas de género, digo, nadie es todólogo, ¿verdad? Pero eso requiere formación específica. Nosotros tenemos ahí compañeras sexólogas y un compañero también que es especialista en temas de diversidad. Entonces nosotros, por ejemplo, ahí sí contamos con personal específico para apoyo en cuestiones de personas con respecto al tema de la identidad sexual, la preferencia. Incluso hemos tenido casos de personas que se les da acompañamiento, que incluso ya están haciendo el trámite del cambio de nombre y una serie de cosas, ¿no? Eso está muy pero son compañeras. Ajá. Y un compañero que se dedican específicamente a eso. Yo sé algunas cosillas, sí. Pero no soy experto en nada. No, igual pueden contactarte. Con todo gusto. Van a aparecer aquí abajo el logo de Satori, de la les pasamos las redes. Sus redes sociales, todo, para que ahí pueden tener, ahora sí nos pueden canalizar y les pueden ayudar. Cualquier tipo de dudas que tengan sobre esto. Qué chido, la neta, a toda madre todo esto que me estás platicando de lo que se está preparando para la diversidad. Sí. Y otra cosita que nos estabas platicando fuera de cámaras, que también me gustaría que me lo aclaraste a mí, y tal vez, ya saben que aquí todos venimos, pues ahora sí que a aprender, nadie es experto, como dice Diego, pero me gustó que me dijo cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad. ¿Nos podrías ayudar con eso? Para los que no sabían, no sabemos. Sí, es que son como primas, ¿no? Como primos, digamos. En el sentido de que el estrés es un conjunto de respuestas que nos ayudan a hacer frente a lo que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo cuando estas cosas que vivimos son consideradas como amenazantes. Entonces el estrés va, ahora que trabajamos con algunos chicos de prepa, hicimos un modelo que es el SEMA, ¿no? Como el PAN. ¿Qué significa? El estrés es un conjunto de respuestas en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra mente, y produce acciones. Por ejemplo, hay gente que se pone estresada y se empieza a comer las uñas, o fuma, o toma, o hace ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, el estrés, este conjunto de respuestas nos van a ayudar a que nuestro organismo se active y a hacer frente a lo que nos está pasando. No nomás los seres humanos se estresan, también los animales, hasta las plantas, ¿no? Pero bueno, el estrés es este conjunto de respuestas que en extremo, o cuando se vuelve crónico, es decir, que dura mucho, puede afectar nuestra salud, ¿no? Entonces el estrés no es un trastorno, aunque hay trastornos de estrés, como el trastorno de estrés postraumático. Pero el estrés es una respuesta de nuestro organismo para adaptarnos y hacer frente a lo que estamos pasando. Podría decir como el miedo, que dicen que el miedo es para... El miedo nos lleva a adoptar conductas de autoprotección. Las emociones son muy similares al estrés. Ahora, la ansiedad puede ser también dos cosas. Puede ser, digamos, como una emoción, es decir, la ansiedad es un miedo anticipatorio. ¿Y si pasa esto? ¿No? Pero también se puede convertir en un trastorno. Un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de ansiedad con agorafobia. Estas personas que la ansiedad es tan fuerte que no se atreven a salir de su casa, por ejemplo, de su cuarto. También se puede convertir en estos ataques como de pánico. Entonces, pues una emoción, como emoción, digamos, es la más básica y no es tan mala, es adaptativa, es una especie de miedo anticipatorio. La diferencia entre el miedo y la ansiedad es que el miedo se da ante un estímulo real. Por ejemplo, yo voy en la calle en la noche y de repente veo que 2, 3 personas me están siguiendo. Me va a dar miedo, porque digo, probablemente pueden intentar asaltarme, ¿no? Y es ante algo real que estoy viendo, que estoy percibiendo. Y la ansiedad suele ser ante algo imaginario. Y si pasa hay por ahí una frase que me gusta mucho que dice que la ansiedad es una idea futurista con una respuesta pesimista, ¿no? Entonces, aunque la sintomatología de la ansiedad y el estrés se parecen mucho, por ejemplo, la tensión muscular, la dilatación de las pupilas, un incremento en el ritmo cardíaco, no son lo mismo, aunque se parecen mucho. Que aquí algo positivo es que muchas de las cosas que nosotros podemos hacer para regular nuestro estrés también nos sirven para la ansiedad, como la respiración profunda o el ejercicio. De que ya agarras y respirar, sueltas poco a poquito, ¿no? Es como que la más común y la que más se puede practicar en cualquier tipo, en cualquier lugar. Es fácil,
Ajá. Gratuita y sin efectos secundarios. Gratuita, es correcto. Sí, claro. Sí. Oye, hermano, otra cosa. La ansiedad, aparte, hay personas que dicen, bueno, yo me acuerdo cuando estaba chico, que decían que cuando presentabas como hiperactivismo los niños, que son hiperactivos desde chicos, decían, es hiperactivismo, comerse las uñas y todo eso, pero no, era principios como de ansiedad o algo así, ¿no? No sé si aún continúa todo esto de que dicen, el niño es hiperactivo, pues dale algo para que se entretenga, o dale algo para que se relaje, llévalo, no sé, con el doctor o algo, dale, me han pasado muchas cosas que dicen que a los niños también les dan que clonazepam para que se ponga, les baje el hiperactivismo. ¿Tú cómo recomiendas cuando alguien tiene un niño hiperactivismo, llevarlo a una clases de baile, fútbol, no estarlo bombardeando con químicos o algo así? Depende, bueno, mira, yo soy de la idea de que uno no debe depender de nada externo, de nada, ¿no? O sea, porque nuestra propia naturaleza y nuestro propio organismo genera sus neurotransmisores, etcétera. Yo sé que hay casos en los que tal vez no funcionamos de manera regular y requerimos atención médica, psicológica, etcétera. Y hay muchos mitos con respecto al sería el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Okay. Incluso de repente se puso como de moda, perdón por expresarlo así, sí, pero entonces de repente hasta los maestros, ¿no? Sin tener formación adecuada, este niño es hiperactivo, ¿no? O las mamás, oye, mi hijo, a ver, depende, ¿en qué te basas, no? ¿En qué te es con eso? Muchas veces hay mala información con respecto a de que de repente un niño inquieto, que suele ser una de las características de un niño sano, lo ven como un trastorno, ¿no? Digo, si hay diferentes sospechas recurrentes, incluso si hay una afectación en las actividades cotidianas del niño, pues ahí sí valdría la pena que le hicieran una revisión, tal vez un neuropsicólogo, algún lugar de educación especial, etcétera, ¿no? No andar experimentando. Pero sí, claro, además, mira, o sea, yo te voy a decir una idea. A veces confundimos como un niño que es inquieto, que sí puede tener mucha energía, con alguna cuestión ya más de un trastorno, y no necesariamente, ¿no? Yo tampoco soy especialista en estos temas, tengo que decirlo. Pero, ¿qué tendríamos que considerar? Bueno, ¿cuándo tendríamos que ir a tratar algo? Cuando esto ya está afectando nuestro funcionamiento o cuando el malestar es bastante significativo. Por ejemplo, iba a mencionarlo y se me fue, con respecto al estrés y la ansiedad, digamos hay algo que se llama incomodidad limpia, incomodidad sucia. La incomodidad limpia es cuando, tengo que hacer esto y no lo he hecho, a ver, déjame me pongo, ¿no? Que es normal y que te ayuda. Ya la incomodidad sucia es cuando ya afecta, ya no te puedes dormir, cuando ya no te puedes concentrar, eso ya es cuando se tiene que tratar. Con los niños no estoy seguro si aplique, pero yo creo que sí serían dos cosas en las que tendríamos que fijarnos. Una, a ver, esto que se manifiesta en el niño, ¿afecta sus actividades? Si no las afecta, yo tal vez me la pensaría antes de llevarlo a que lo revisen, ¿no? Ahora, si hay sospechas, etcétera, pues llévalo y quítate la duda con un especialista. O la otra es, ¿le genera malestar al niño? Si no le genera malestar y no le afectan sus actividades, aunque sea inquieto, etcétera, que sí, a lo mejor hay papás que dijeran, pues, yo quisiera que estuviera tranquilito, etcétera, pero también el que un niño se mueva mucho, que juegue mucho, pues también es un sinónimo de buena salud. De buena salud, exacto. Física y mental, de bienestar. Sí. O sea, qué feo ver a un niño que está ahí nomás, sin moverse. Eso, a mí me preocuparía más eso, digamos, exacto, ¿no? Fíjate, yo quería calcar este punto porque en Palomo CBD hemos estado recibiendo llamadas de padres que nos dicen, oye, mi hijo es hiperactivo, ¿le puedo dar CBD? Yo quiero recalcar algo bien importante. Antes que nada, en Palomo CBD la salud es lo primero para las personas y más que nada la salud mental. Yo les comento, güey, la neta, señora, si tu hijo es hiperactivo y lo ves que está para arriba, para abajo y todo, y no sufre de autismo, no sufre de epilepsia, no sufre de algún malestar fuerte, grave o algo que arriesgue su salud física o mental, llévalo a jugar fútbol, llévala a que haga danza. Hay varios lugares donde puede canalizar ese tipo de energía para bien. Por ejemplo. Ajá, porque yo les voy a decir algo. El niño, las personas, pues, bueno, el niño está pequeño, güey, y si no sufre de un autismo o de algo así por el estilo, tú le das el CBD, es bueno, sí, pero lo vas a tener tranquilito, güey. A la mera tienes un pinche Messi, güey. Por ejemplo, ¿no? Y tú le estás cortando así como el meme de las algas, ¿no? Hay que dejar que el niño se exprese y todo. Nuestro CBD es buenísimo, pero para personas, niños que tienen autismo, epilepsia, para problemas de índole. No nomás porque el pequeño
está imperativo para arriba y para abajo, pues no, ¿verdad? Claro, bueno, ahí acabas de decir algo muy importante, dejar que los niños se expresen. Por ejemplo, yo le preguntaría al niño, ¿no? Si le gustaría hacer alguna actividad y tratar de impulsar esto que el propio niño quiere, depende de la edad. Y estaba recordando, hay un libro que me gusta mucho de un autor que lamentablemente se murió hace poquito, se llama Ken Robinson, tiene un libro que se llama El Elemento, ¿no? Que el subtítulo del libro es Encontrar tu pasión lo cambia todo. Y entonces él, en unas entrevistas que hizo para el libro, estaba recordando ahorita yo particularmente dos. Una es la de esta... Ay, ahorita no recuerdo el nombre, hasta se los digo. Sí, sí, sí. De una niña que tenía creo que como 6 años y le iba muy mal en la escuela, ¿no? Digamos, no le iba muy bien en las tareas, en los exámenes. Constantemente llamaban a su mamá como la mandaban a hablar. Y entonces, en una ocasión, la mamá lleva a la niña al psicólogo. Y la mamá le estaba, así como luego en muchos casos que se dan, con la niña ahí sentada sin saber quién sabe dónde estaba y por qué estaba ahí, como la mamá estaba acomodándole todas las quejas al psicólogo, ¿no? Y ya el psicólogo la veía de reojo y entonces ella, de repente el psicólogo le dice, mire, te has portado muy bien, pero necesito hablar con tu mamá sola, te voy a pedir que te quedes un momento aquí. Y prende el radio y se sale con la mamá. La mamá como que, pues, ¿qué me va a decir? Le dice, mire, espérese, obsérvela. Y entonces se dieron cuenta que esta niña se levantó y empezó a bailar y lo hacía con mucha gracia y con mucha naturalidad. Y entonces el psicólogo le dice a la señora, su hija no está enferma, su hija es bailarina. Entonces la mamá la lleva a una academia de danza y ella relata para la entrevista del libro que se sintió como nunca, me sentía como en Disneylandia, ¿no? Por primera vez ve personas como yo que se comunicaban con su cuerpo, que les costaba trabajo estar quietas. Bueno, a esta muchacha le fue súper bien, entró a la Academia Royal de Danza de París, luego participó en obras como Cats y se volvió multimillonaria, ¿no? Ahorita no me acuerdo su nombre, pero o sea, es un caso de papás que escucharon y que canalizan ese talento. Exacto. Y hay otro, el de Bart Conner, que él tenía la particularidad que de niño caminaba casi igual de bien con las manos que con los pies, era como un talento ahí medio raro, pero entonces de repente así subía la escalera y me parece muy interesante lo que el libro describe, dice, es que la mamá en vez como de regañarlo y eso, pues dijo, a ver, pues tiene este talento y se lo llevó a un gimnasio, ¿no? No de fisiculturismo, sino de gimnasia y todo. Sí. Y entonces él también narra en la entrevista, fue maravilloso, me senté como en el taller de Santa Claus, ver los caballos, las cuerdas, todo, y este señor se volvió un medallista olímpico, los más importantes en Estados Unidos, y luego se casó con otra señora que se llama Nadia Comaneci, también atleta, sí. Y entonces juntos además, no solamente fue sus trayectorias personales, pero crearon una academia para niños paralímpicos. Entonces, pues son casos que el libro narra, entre otros, que ahorita me acordé, ¿no? No, qué bueno, carnal, qué chido que nos compartas todo esto. Ya escucharon, lo está diciendo alguien que estudió, alguien que conoce del tema. No si tienen niños así en casa, ya les dimos una opción. Hermano, para concluir todo este tipo de tema, pasar al siguiente, quédense porque también vamos a entrar al Monchis. Ahora nuestro patrocinador es Tacos Danilú, ahí por el Mercado Campesino. Ahorita los van a ver, taquito de asadita, choricito, guarachito, de todo, papá. Gracias a nuestro amigo Chucky de Tacos Danilú. Ahí van a aparecer también sus redes sociales y números telefónicos y dirección. Hermano, ¿qué nos podrías decir acerca del CBD en la salud mental? Okay. ¿Qué te parece a ti esta nueva forma de atacar pues, la ansiedad, de disminuir el estrés? A través de algo orgánico y natural. ¿Qué piensas tú? Bueno, me parece que es una herramienta muy interesante, que viene fuerte. Obviamente todavía se están haciendo muchos estudios en diferentes cosas, tanto para padecimientos físicos como para padecimientos de salud mental. Algo muy interesante que creo que tenemos que decir es que hay todavía como mucho estigma, ¿no? Ajá. Sobre todo con el tema de la marihuana. Lo platicábamos antes de entrar a grabar, como antes veías a alguien que consumía alguna sustancia, es un marihuano, ¿no? Y había como este estigma ocioso. de ocioso, de que era delincuente, de que era robachicos, etcétera. Y ahora, bueno, sabemos que no es así, digamos, y hay que separar, por ejemplo, el tema de la sativa, ¿no? Y de los derivados del cáñamo, por la cannabis es una familia.
tiene varios derivados, tiene muchas sustancias, más de 500 sustancias, de ahí se han separado creo como 60. Así es. Entre ellas los más famosos tal vez son el THC o el tetrahidrocannabinol y el CBD, ¿no? Cannabidiol. Que muchas veces el temor con respecto al consumir estas sustancias tiene que ver con que hay una naturaleza psicoactiva, pero que está presente en el THC. Sí, es el que correcto. sí puede producir estos efectos de ver cosas, psicotrópica y demás. El CBD, por el contrario, incluso yo recuerdo un archivo, por ahí lo debe tener, que sacó la Organización Mundial de la Salud, donde hablaba de que el CBD pues, no tenía estos efectos psicotrópicos y que incluso tenía condiciones que podían considerarse como efectos terapéuticos. Así es. Entonces, bueno, los productos de CBD, por un lado, habría que desmitificar que no es marihuana propiamente, con todo lo que implica, no me voy a meter ese debate, pero tiene algunas condiciones muy interesantes, según algunos papers que tu servidor ha leído, ¿no? Porque incluso nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, ¿no? Que es muy similar al que poseen algunas plantas, pero más desarrollado. Entonces nosotros tenemos en nuestro organismo, está el sistema nervioso central, que es el cerebro, y el sistema nervioso periférico, que es a través de los nervios y todo esto que está a lo largo de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, este sistema nervioso se comunica por medio de neurotransmisores. Los neurotransmisores son nuestros mensajeros químicos que nos ayudan a que nuestro organismo funcione como debe funcionar. Lo que se ha encontrado es, en algunas de las investigaciones que yo he leído, y que hay muchos estudios que todavía no son concluyentes, es que los componentes del CBD interactúan de manera positiva con algunos de los neurotransmisores, ¿no? Entre los más famosos son la serotonina, la dopamina, el glutamato y el GABA, ¿no? Entonces, por ejemplo, la serotonina se le conoce como la hormona o el neurotransmisor de la felicidad. Lo que nos pone... Entonces, por ejemplo, se adhiere muy bien con algunos componentes del CBD y entonces contribuye a una sensación como de bienestar, de relajamiento. En el caso, por ejemplo, de la dopamina, esta es diferente a la serotonina, esta es más del placer, como de la alegría. Y aquí funciona diferente el CBD a nivel del CBD y la dopamina, perdón. Aquí lo que hace es ayudar a que el organismo procese de manera mejor la cantidad de dopamina que ya posee. Y entonces esto tengo entendido que contribuye a efectos, por ejemplo, antidepresivos y algunos otros problemas en este sentido, ¿no? Insomnio, todo eso. Entre los principales factores en los que se ha encontrado una correlación de tratamiento, porque ha habido varios, precisamente tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con el tema de insomnio. También se sabe, nosotros producimos solos una sustancia que se llama melatonina. La melatonina ayuda a dormir mejor, a conciliar mejor el sueño, a descansar mejor. Entonces se ha encontrado que las moléculas del CBD tienen una muy buena sinergia con la melatonina. Hay productos como algunos aceites que tienen una biodisponibilidad muy alta y que contribuyen mucho a combatir, por ejemplo, el insomnio, tanto de quedarse dormidos como el de permanencia le llaman, ¿no? Que es de que pues ya no me puedo, ya me despierto y no me voy a dormir, etcétera, ¿no? No consigo el sueño. Entonces, hay algunos estudios muy interesantes sobre eso, como el tema de la ansiedad también, incluso algunos trastornos, ¿no? Por ejemplo, creo que hay algunas sustancias, no me acuerdo si a nivel del GABA, que tenían que ver con que podía ser un antipsicótico importante. Y también para enfermedades como la esquizofrenia, creo que también ya hay algunos tratamientos significativos. Sí. Yo lo que creo es, se está estudiando, es un tema que se está posicionando cada vez más. Yo no creo que deberíamos de hablar como que el CBD es la panacea, nada lo es, ¿no? Y no va a sustituir o no va a reparar problemas de salud muy graves que tengamos y malos hábitos. ¿Qué creo yo? Que el CBD es una herramienta muy útil, que puede ser un coadyuvante, es decir, un auxiliar a procesos de salud que nos pueden ayudar ahí sí a reparar, a recuperar o a cambiar nuestra salud, pero también obviamente tiene que venir acompañada de cambios en nuestros estilos de vida y demás, ¿no? Sí, tienes que poner todo, ahora sí todo el paquetito, ¿no? Exacto. Tu gotero, tu atenderte bien, ir a platicar con el psicólogo, estar tratando de ahora sí tu respiración, estar calmado. Ahora sí que agarrar el buen camino, ¿no? Fíjate que ahorita que tocas el tema de depresión,
y todo esto con el CBD, se ha estado dando muy buenos en los exámenes, en los estudios, se han dado muy buenos resultados de que las personas que antes sufrían como de agresividad, creo que hay un tipo, no recuerdo, un tipo de estrés que te hace como que estar agresivo, estar como que a la defensiva, todo eso, les está ayudando a calmarse todo este tipo de ansiedad o agresividad que tienen. Algo más que quisieras compartirnos, hermano, de todo esto, este tema. Pues digo, de manera general, yo creo que es bien importante valorar nuestro bienestar y entre eso hacerle caso a nuestra salud mental, ¿no? Sí. Ya creo que es un primer paso el hacer conciencia y ya buscar alternativas para mejorar nuestro bienestar. Me queda claro que hay herramientas muy valiosas que podemos utilizar, obviamente todo con medida. Uh-huh. y en el caso de los productos del CBD, pues insisto, si hay dudas, permitirnos leer un poquito al respecto. Aquí vamos a estar informándolos, hermano. Y precisamente espacios como este pues, pueden ayudar a desmitificar, y si alguien ve en estas herramientas un auxiliar a mejorar su bienestar, pues valdría la pena. Pues ya saben, el psicólogo es amigo, la salud mental es primordial. Va acompañada desde una buena alimentación, un buen hábito, hasta acompañada de cannabinoides, palomo CBD, ayudándolos para problemas de ansiedad, estrés, cansancio. Lo que queremos es, ahora sí, mejorar tu calidad de vida, que no se te haga tan pesado el día a día, güey. Cada día ahora sales y hasta el pinche tienes estrés por el tráfico que hay en la ciudad. Pues todo así, güey, todo es una carga bien cabrona. Hermano, ¿nos puedes regalar dónde tienes? ¿Es Juan Manuel y qué otra donde tienes tu clínica? Juan Manuel 1401, en la Colonia Americana. Estamos a 2 cuadritas ahí más o menos de Avenida Chapultepec, que es muy famosa. Tenemos servicios presenciales, y si alguien dice, bueno, pues a lo mejor se me dificulta mucho todo, también contamos con servicios en línea. No manches, carnal, es que todo tienen Satori. Una de, si no es que la mejor clínica de salud mental aquí en Guadalajara. Yo creo que cuenta con las personas, con el personal capacitado para dar una buena atención, y por algo están aquí. Hermano, ¿otra vez tus redes sociales? En el caso de Satori, que es este espacio que también compartimos información de salud mental en las redes, en Instagram nos pueden encontrar como satori.centro. Y en Facebook nada más como Satori. Nuestros logos son azules ahí con blanco, son como unas manitas. Ahí se los vamos a poner como para que nos identifiquen. Así en las redes sociales. Y un servidor está como Diego Ruiz en Facebook. Pues a cualquier cosa, ¿no? Ahí les a Diego lo pueden contactar de empresas, ayuntamientos, gobiernos, para dar algún tipo de pláticas, ir a instruir, no sé, a los trabajadores en tipo de empresas, algo así. ¿Sí das? Claro, de hecho, tanto tu servidor como el equipo que contamos, que es muy diverso, de Satori, ofrecemos varios servicios, no nomás la psicoterapia. También ofrecemos precisamente servicios de evaluación. Ofrecemos capacitación y asesoría. Y entre las capacitaciones tenemos varios temas. Por ejemplo, ahorita tengo que estamos trabajando con algunos deportistas. En empresas también hemos trabajado cuestiones de estrés laboral, todos los servicios que tienen que ver con los factores de riesgo psicosocial, de las normas, adelante, temas de prevención, por ejemplo, con dependencias, sobre todo con jóvenes, temas como el suicidio, inteligencia emocional. Tenemos una cartera de servicios bastante interesante. Cualquier inquietud que tengan con respecto a la salud mental, pues nos pueden hablar, nos pueden escribir, y con gusto. Ya saben, ahí está. Algo más, una persona más que conocen el día de hoy, que les va a ayudar en un futuro. Créanme, se los digo. Uno de los mejores psicólogos, me da orgullo decir que es mi amigo. Y pues hermanos, esto fue todo por hoy aquí en El Nido, en By Palomo CBD, el tercer episodio. Vamos por más. Muchas gracias por los que nos están siguiendo, los que nos siguen viendo. Recuerden que Palomo CBD está en tus manos, el descanso en tus manos, hermano. Gracias. Placer. Sale, vale. Amigos, hoy tacos Danilú de María Benítez, número 65, ahí a la vuelta del Campesino. Nos enviaron estos ricos taquitos. Mira nomás, Apache.
Mira nomás. Quesadillita con su chilito, guarachito, tocino, arracherita y asada. Los pueden encontrar, ya saben, María Benítez, número 65, ahí en el Campesino. Gracias a Tacos Anilú del Chucky. Hermano, pues le vamos a entrar. Muchas gracias. Aquí viene su salsita, todo muy rico y recomendable. Vayan, visítenlo y díganle que nos vieron aquí con Palomo CBD. Gracias.